Luis y Javier eran enemigos mortales. En serio, no se trataba de bromas amorosas. Justo después de la clase, acababan de pelear, un combate a muerte. Pero cuando despertó en mitad de la noche, de repente viajó 10 años al futuro. Javier estaba acostado con él en la misma sábana, besándolo y abrazándolo. En la pared del dormitorio colgaba una foto de bodas de los dos. Increíblemente, se habían casado y se habían hecho el trámite en el extranjero. Lo habían pillado de nuevo. Después de faltar a clase y regresar, apenas se había subido al muro del colegio cuando vio a Javier con un pequeño cuaderno, parado en el pie del muro. Faltar a clase es una infracción, se restan 2 puntos, dijo Javier. Era una regla establecida por el profesor tutor, cada vez que se restaban 10 puntos, se llamaba a los padres. Luis había sido llamado N veces. Y había sido azotado N veces con un cinturón por su padre. Espera un momento, no anotes todavía, déjame explicarme, pidió Luis. Pero la pluma de Javier no se detuvo. Luis se irritó y hizo un ptsk. Luego, con un salto como un águila, se lanzó desde el muro. Saltó con tanta prisa que perdió el rumbo. Javier se esquivó y Luis cayó exactamente en un charco de hierba, con la cara en el barro. Javier, ¿te moriría ayudarme a levantar?, gritó Luis. Javier permaneció indiferente y escribió rápidamente en el cuaderno. Luis se apresuró a sacudirse el polvo y se acercó con la muñeca levantada. Este reloj es nuevo y muy caro. Te lo regalo. ¿Podemos hacer como si no me hubieras visto hoy? Luis subió la manga para mostrarle. La contusión de la última vez aún no se ha desvanecido. Solo me quedan 2 puntos. Si los pierdo hoy, mi padre me dará una buena paliza cuando llegue a casa. Por favor, señor Sánchez. Pero Javier ni siquiera levantó los ojos. Dar un regalo para sobornar, se restan 2 puntos adicionales. Se descontarán en la próxima ronda de puntos. ¡Qué asco! Javier, ¿eres humano? ¿Por qué me persigues solo a mí cuando hay tantos chicos en la clase? Desde que este chico se convirtió en el delegado de disciplina, estaba siempre esperándolo en el pie del muro, más diligente que el burro de la granja. Estaba harto. Ya que no puedo escapar, tampoco vas a tener una vida fácil, dijo Luis y desafió a Javier en ese momento. No te vayas después de la clase. Vamos a pelear 1 contra 1. Javier lo miró sin expresión y dijo con tono frío. Espera media hora. Primero quiero comer en la cafetería. De acuerdo. Los estudiantes de tercero de bachillerato podían solicitar alojamiento en el colegio. Javier, un estudiante aplicado y excelente, se alojó en el colegio en cuanto comenzó el curso. Cuando sonó la campana de final de clase, los compañeros se iban a casa o a comer. El resplandor del atardecer entraba en el aula vacía. Solo se quedó Luis, un idiota. Maldita sea, exclamó Luis mientras se remangaba y corrió hacia la cafetería. ¿Vas a pelear o no? Javier se secó los labios con un servilleta con calma. No aquí. No es adecuado. Vamos al bosquecillo, para que los maestros no nos vean. Vale. Tenía razón. Luis lo agarró con fuerza del brazo y salió corriendo, como un toro. ¿Vamos rápido? Déjame enseñarte lo que soy capaz. 3 minutos después. Luis fue derribado por un lanzamiento sobre el hombro y cayó en el suelo, quieto. Javier lo pateó con desprecio. ¿Quieres seguir peleando? Luis gimió. ¿Qué dijiste? Javier no había escuchado bien y se acercó con la oreja. En ese momento, Luis se abalanzó sobre él, se aferró a su cuello y le dio un mordisco. Digo que nunca me rindo. Javier casi se le salía la sangre de la mejilla. Entonces, puso la mano en la cintura de Luis y le dio un codazo. ¿Suelta? Luis gritó de dolor, pero no soltó. Tú suelta primero. Tú primero. Tú primero. Después de 2 minutos de lucha desesperada, los dos finalmente se rindieron y se soltaron al mismo tiempo. Javier se tocó la cara, frunciendo el ceño. ¿Eres un perro? Luis se frotaba la contusión en el costado, jadeando de dolor y señalándole con un dedo. A partir de hoy, no podemos coexistir. Si hablo contigo de nuevo, soy un perro de verdad. Javier se levantó y escupió con desprecio. Es mejor que cumplas lo que dices. Luis regresó a casa herido, maldiciendo a Javier 1.000.000 de veces en el camino. Mientras su padre no había llegado del trabajo, se apresuró a comer algo y se escondió en el dormitorio. Para recibir menos azotes con el cinturón, hizo como si estuviera estudiando un rato. Pero terminó aburrido y no escuchó ningún ruido. Afuera estaba tan oscuro que no se veía una sola estrella.
Sus párpados se volvieron más pesados y se durmió antes de las 9 de la noche. Justo antes del alba, se despertó de repente. La puerta del dormitorio se abrió suavemente y se escuchó un ruido susurroso. Luego, el colchón se hundió. Esta persona se quitó la ropa y se metió en la cama y en la sábana con él. ¿Quién? MMPH. Acababa de gritar cuando alguien le tapó la boca. Esta persona se puso encima de él, sostuvo su rostro con una mano y metió la otra mano dentro del pijama para tocarlo sin reserva. ¿No estabas de viaje de negocios hasta el fin de semana? ¿Por qué has vuelto antes? La voz del hombre era grave y un poco ronca, con una ternura amorosa. Luis, un chico inexperto en estas cosas, no podía respirar por los besos. Antes de estafar, luchó con fuerza y lo golpeó con miedo. ¡Qué pervertido! ¿Te atreves a violarme? La persona levantó la cara y dijo con sorpresa, Luis, ¿qué te pasa? ¿Me conoce? ¿Por qué esta voz me suena tan familiar? Luis se liberó y encendió la luz de la mesilla con un chasquido. El que lo besaba era Javier. Luis se quedó horrorizado. ¿Cómo has entrado? Instintivamente, miró hacia la cerradura. ¿Cómo se había colado sin que su familia se diera cuenta? ¿Qué has hecho con mi padre y mi madre? Javier se sentó en la cama. Los padres ya están dormidos. He venido a cuidarlos todos los días mientras estuviste de viaje. No te preocupes. ¿Qué? No entendía nada. ¿A quién llamas padres? ¿Es eso lo que puedes decir? Luis lo dio un puntapié y lo mandó al suelo, luego se frotó con fuerza los labios. ¿Te atreves a besarme? Javier se levantó desnudo del torso, con una expresión de resignación. ¿En qué estás pensando hoy? Tú eres el que está pensando en tonterías. Luis se levantó y quiso pelear con él. Pero con un rollo hacia adelante, cayó justo delante de él. Al levantar la vista, se encontró frente a 8 abdominales relucientes. Se quedó perplejo. No era así. En la pelea de la tarde, lo había sentido delgado. ¿De dónde había salido estos músculos? Algo no cuadraba. Miró fijamente a la persona de enfrente. Parecía que Javier había aumentado un poco de estatura y se había adelgazado en el rostro. La línea del mentón estaba tensa y el peinado era más elegante, como el de un adulto. Luis dijo con asombro, Javier, has crecido. Javier le pinchó la cara y sonrió. Luis, eres tan infantil. Estaba un poco cansado. Lo abrazó de nuevo, se acostó y se cubrió con la sábana. Estuve trabajando toda la noche. No peleemos más. Vamos a dormir. Este tipo estaba realmente cansado y se durmió enseguida. Pero Luis no pudo dormir. Apartó el brazo de Javier, se levantó y comenzó a pasear por la habitación. El diseño de la habitación no había cambiado, el piso era el mismo y las figuritas estaban en el mismo lugar. Pero, de repente, levantó la vista y vio una enorme foto doble sobre la cabecera de la cama. En la foto, él y Javier estaban vestidos con elegantes fracs y se besaban con una sonrisa. Asustado, se sentó en el suelo y accidentalmente abrió el armario lateral. Un certificado de matrimonio cayó sobre su cabeza. Era el certificado de matrimonio de él y Javier en Dinamarca, 10 años después. Sus manos temblaban y se desmayó. Al día siguiente, cuando despertó, Luis estaba en la cama y Javier había desaparecido sin dejar rastro. Levantó la vista y la foto de bodas en la pared también había desaparecido. Luis suspiró aliviado y se tocó los labios. Qué bien, era solo una pesadilla. ¿Cómo pudo soñar algo así? El beso de anoche, entre sueño y vigilia, era demasiado nítido. Incluso el jadeo amoroso de Javier todavía resonaba en sus oídos. Se sentó de un salto, ruborizado y avergonzado. Su madre vino a llamar a la puerta para que se levantara y comiera. Su padre estaba frente a la televisión, viendo las noticias matutinas. Recientemente, debido a anomalías astronómicas, es posible que ocurran desórdenes espaciotemporales en algunas áreas. Los residentes deben prestar más atención. El panecillo al vapor que tenía en las manos cayó al suelo con un flop. Su madre se mostró escéptica. ¡Qué disparatado! ¿Cómo es posible? Su padre se rió. La credibilidad de estas noticias es más falsa que cuando el profesor tutor dice que nuestro hijo no necesita que llamemos a sus padres. De repente, se detuvo y comenzó a buscar el cinturón. Luis, todavía no te he dado una paliza por lo de anoche. Luis terminó de beber la leche rápidamente y salió corriendo. Llegó al colegio a toda velocidad y, justo al sonar la campana de clase, se subió al muro y entró. Y fue pillado de nuevo por Javier.
Javier tenía el cuaderno para registrar las infracciones. Al verlo, frunció el ceño. No llegas tarde, ¿por qué subes el muro? Se resta un punto. Luis lo miraba fijamente en los labios. Por un momento, olvidó insultarlo. ¿Este tipo de persona sería mi marido en 10 años? Se estremeció, sin siquiera preocuparse por la cuestión de género. Javier se sentía incómodo con esa mirada y se mordió los labios. ¿Qué estás mirando? Luis se acercó un paso, le arrebató el cuaderno y lo arrojó al suelo. Luego, lo agarró por el anterior de la camisa con fuerza. Javier, te advierto. Javier se quedó un poco sorprendido. No me ames, no tendrá resultado. Luis dijo cada palabra con fuerza. No soy alguien que pueda soñar con conquistar. Javier abrió los ojos desmesuradamente, incrédulo. Estaba asustado. Estaba desconcertado. Resulta que estaba enamorado de mí en secreto y por eso me estaba persiguiendo. Bufido. Luis soltó la mano, levantó el mentón y se marchó con un gesto altivo. Baja. Misim. Luis se había alejado 3 metros cuando la voz estridente de Javier llegó con retraso. Provocación y humillación a un compañero, se restan 10 puntos. Javier se acercó y lo empujó con el hombro. Ve a consultar a un neurólogo y que te echen un vistazo al cerebro. Luis. ¿Qué coqueto era? ¿Había dado en el blanco y lo había irritado? Luis apoyó el brazo en la mesa y sostuvo la barbilla, mirándolo. No mentir, su compañero de mesa era bastante atractivo. El primer día de bachillerato, Luis lo había elegido de inmediato. Javier era limpio y ordenado, no se arqueaba la espalda y tenía el cabello limpio. A primera vista, se podía ver que era una persona que se cuidaba. Luis le permitió sentarse a su lado. Así que cogió la mochila y se acercó, se sentó en la silla con descaro y extendió la mano. Conóceme, soy Luis. Di, hermano, y te protegeré a partir de ahora. Javier se volvió y lo miró con indiferencia. ¿Eres tú, el líder de los hooligans del departamento de secundaria del Instituto 1 de la ciudad? Luis. Javier sonrió con un significado misterioso y apretó la mano de Luis, subiendo el codo a la mesa. Encantado. De repente, comenzaron a arm wrestle. Justo en ese momento, los amigos de Luis vinieron a jugar con él y los animaron. Jefe, eres el más fuerte. Lucha, derrota a ese. Luis apretó los labios, apoyó la otra mano en la mesa y se esforzó con todas sus fuerzas. Sus nudillos se pusieron blancos. Pero todavía perdió. En el momento en que su mano fue aplastada, miró con incredulidad a su nuevo compañero de mesa. Javier sonrió con los labios curvos. Di, hermano, y te protegeré a partir de ahora. Antes de que Luis pudiera decir nada, sus amigos se enderezaron de un salto y se volvieron hacia Javier. Hola, ¿nuevo jefe? Luego, miraron a Luis con vacilación. Germán, hermano segundo. Luis golpeó la mesa con ira. Sois unos vientosos. Sois vosotros los segundos. Yo al menos debería ser igual de importante que él. Sus amigos murmuraron. Entonces, ¿te llamamos, señora? Luis. Javier se rió con un upuz contenido. Dispersaos, no quiero a estos amigos tan tonteros. Luego, miró a Luis con ojos llenos de burla. Ni me caso con una esposa tan tonta. Luis. ¡Qué humillación! A partir de ese día, Luis supo que él y Javier no se llevaban bien. ¿Me llevaría bien con él en 10 años? Ni en sueños. El desorden espaciotemporal debía de haber surgido de algún problema. Quizás yo en el universo paralelo era un tonto. Cuando sonó la campana de descanso, Javier lo miró. ¿Qué estás mirando? Me has estado mirando durante media clase. Luis se levantó y lo empujó. Me miro, ¿y qué? Muévete, quiero ir al baño. Javier se quedó sin palabras y, rara vez, le dio un vistazo con desdén, luego se adelantó un poco con la silla. El espacio entre las mesas era muy estrecho. Luis se apoyó en su espalda para salir y, al acercarse, de repente sintió un ligero aroma. Era el aroma floral de champú o detergente, caliente y dulce, ablandado por la temperatura de la piel. Nunca se había dado cuenta antes. ¿Por qué hoy se sentía tan familiar? No pudo resistir y pegó la nariz al cuello de Javier, oliéndolo atentamente. De repente, se le vino a la mente una escena. Era este el aroma que había sentido anoche cuando el Javier adulto me había besado en la cama. Dios mío. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Javier con espanto. No vas a besarme, ¿verdad? Luis abrió la boca y le dio un mordisco en el cuello de Javier. En tus sueños,
2 minutos después. Luis estaba en el cubículo del baño, con un cigarrillo en la boca, pensando en la vida. Él no era heterosexual. Se lo había dado cuenta cuando recibió la primera carta de amor de una compañera en el secundario. Así que se saltó la clase a propósito para ir al cibercafé, reunir a un grupo de amigos y andar por ahí. Se había convertido en un hooligan para desilusionar a las chicas. Después, nadie más le escribió cartas de amor. Él era un mujeriego. Amaba a todos los fortachones de la NBA que veía. Estaba loco por los galanes de TVB. Pero un tipo como Javier, un estudiante serio y callado, definitivamente no le gustaba. Mira cómo era, con ojos y labios finos, un rostro serio y siempre en conflicto con él. Incluso si tuviera 8 abdominales y se metiera desnudo en su cama, él. De repente, la ceniza le quemó la mano. Es verdad, ¿por qué no lo había echado fuera ayer? Había permitido que este molesto durmiera en su cama durante toda la noche. Luis. Como si fueran telepatas, Javier abrió silenciosamente la puerta del cubículo con el cuaderno en la mano. ¿Estás fumando de nuevo en secreto? Jajaja. Asustado, Luis se cubrió la boca y comenzó a toser, con la reflexión de esconder la mano detrás de la espalda. Caramba, ¿por qué debería tenerle miedo? ¿Estás loco? ¿Te gusta espiar a la gente en el baño? Javier escupió con desprecio, llevas 10 minutos aquí. ¿Tienes problemas de micción? ¿Yo? Javier restó puntos en el cuaderno, te conozco bien. Hasta se ve el humo saliendo por la rendija de la puerta. Luis se quedó en silencio. El silencio era su color de protección. El ejercicio escolar está a punto de terminar. Vuelve a clase conmigo. Javier guardó el cuaderno y se volvió para marcharse. Luis se adelantó un paso y lo detuvo. Espera. Javier se volvió. Luis inhaló profundamente, luego, con rapidez, se abalanzó sobre él, le rodeó el cuello y se le acercó los labios. En el momento en que Javier estaba sorprendido, Luis le pasó el cigarrillo que tenía en la boca. Luis contó hasta 3 en silencio. 3, 2. ¿Qué estáis haciendo? Una voz estridente llegó desde detrás. Cada mañana, durante el descanso, el profesor tutor hacía una ronda por el edificio del colegio. Luis rápidamente metió el cigarrillo en la mano de Javier y señaló hacia él con una expresión seria. Profesor, denuncio formalmente que Javier está fumando en secreto en el baño. El profesor tutor no lo creyó en absoluto. Imposible. Javier nunca haría algo así. Jajaja. Javier, que estaba rígido, se puso rojo y expulsó un humo de la boca. Profesor tutor. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo has podido hacer algo así? El profesor tutor le dio una palmada en el hombro a Javier, decepcionado. Javier no se movió, miró fijamente a Luis y se tocó los labios con los dedos. Luis se dio cuenta de lo que había hecho y se sintió avergonzado. ¿Qué estás mirando? No te olvides de restarte puntos a ti mismo. Javier aplastó el cigarrillo, con una expresión inexpresiva. Se volvió y salió hacia afuera sin disculparse. Lo siento, profesor. Escribiré una carta de reflexión y me pararé de castigo en la próxima clase. El profesor tutor abrió la boca, sorprendido de que el estudiante fuera tan consciente y se anticipara a decir sus líneas. Luego, se volvió hacia Luis y le dio un vistazo con severidad. Luis, hueles más a tabaco que él. No creas que no me doy cuenta. Tú también escribe una carta de autocrítica y tráemela a la oficina después de clase. En la próxima clase, ponte de pie en el pasillo y escucha. Luis. Se había caído en su propia trampa. El sol brillaba y Luis y Javier estaban de pie uno al lado del otro. El cálido sol les daba sueño, pero hoy Luis estaba especialmente despierto. Se volvió y vio a Javier a un paso de distancia, con el cuaderno en el alféizar de la ventana, copiando la escritura del profesor a través del cristal. El sol estaba en lo más alto del cielo y la luz se filtraba a través de la ventana del pasillo, iluminando suavemente el rostro del joven. De repente, Luis descubrió que Javier tenía ojos profundos y los ojos de un cálido color ámbar. Los pequeños polvos en el aire flotaban en la luz delante de sus ojos, como si reflejaran un mundo de milagros. Luis se quedó pensativo durante un largo rato y luego se volvió bruscamente. Solo tú te gusta estudiar. Javier era un estudiante excelente, siempre ocupaba el primer lugar. Aunque Luis no era un estudiante flojo, comparado con él, era como un lodazal. Javier escuchó su murmullo y lo miró, con una expresión compleja. Luis se rascó la esquina de la ropa, tratando de aliviar la embarazosa situación. ¿Me dejas copiar tus apuntes?
Cuando sonó la campana de fin de clase, Javier recogió los papeles y el lápiz sin decir nada. Luis le dio un puntapié con el pie. ¿Por qué tan altivo? Te estoy hablando. No. Javier recogió los libros con rapidez y se cambió de mesa con el compañero más lejano a él. Como si Luis fuera algo muy sucio. No volvió a hablar con él hasta el final de la clase. En el camino de vuelta a casa, Luis pateó el bordillo con enfado. ¿No era solo un beso? ¿Por qué era tan tacaño? Cuando me abrazó y me besó, incluso metió la lengua. Con amargura en el corazón, llegó a casa y sacó la llave para abrir la puerta, pero alguien la abrió desde dentro. Al levantar la vista, se encontró frente a Javier. El Javier de 10 años después. ¿Qué demonios? ¿Había habido otro desorden espaciotemporal? El Javier adulto lo miraba con extrañeza, viendo su uniforme escolar. ¿Qué juego quieres jugar ahora? Luis lo agarró por el cuello y lo empujó hacia afuera. ¿Juego? ¡Qué asco! Vete de aquí. No eres bienvenido en mi casa. Javier se dejó llevar por la fuerza de Luis, salió y le rodeó la cintura. Luego se inclinó y le dio un beso en la cara. Tranquilo, lo siento. Luis frunció el ceño y luchó para liberarse. ¿Qué sientes? Si estás enfadado, es mi culpa. Luis se estremeció, repudiando esa actitud. No puede ser. ¿Me gusta este tipo de actitud en 10 años? Al ver que Luis ya no luchaba, Javier se acercó de nuevo como un pájaro carpintero, pero Luis lo agarró. Espera, ¿no has notado que he vuelto a tener 10 años menos? Javier lo miró detenidamente y le pinchó la oreja. El rostro no ha cambiado, los agujeros de las orejas se han ido. ¿Desorden espaciotemporal? Se soltó rápidamente, con cara de vergüenza. Lo siento. Tú y yo y Luis solemos hacer roleplay. Pensé que el tema de esta vez era la tentación del uniforme escolar, punto. Luis. Vaya, los dos de 10 años después. ¡Qué divertidos! Sus padre y madre estaban en el sofá, viendo la televisión. Javier lo llamó para entrar en la habitación. Papá, mamá, ¿ves quién ha venido? Justo estaban escuchando la última noticia sobre el problema espaciotemporal. Al voltear y verme, los dos se rieron. Su madre sonrió. ¿De quién es este estudiante de bachillerato? Su padre fue a buscar el cinturón. Tan pronto como veo a este chico con el uniforme, tengo ganas de darle una paliza. Luis dio un giro instintivamente y cayó en los brazos de Javier. Él lo abrazó y sonrió, acariciándole la espalda como si fuera un niño. Tranquilo, nadie te pegará hoy. ¡Qué exasperante! Luis lo empujó con impaciencia y se acercó a sus padres con la mochila, de forma correcta. Sus padres de 10 años después ya tenían canas evidentes. Luis casi se le llenaron los ojos de lágrimas y bajó la cabeza rápidamente. Papá, mamá, tengo hambre. ¿Cuándo se sirve la comida? Su padre le dijo con una sonrisa, tan pronto como entras pides comer. Eres siempre igual. Acababa de levantarse cuando Javier lo detuvo. Usted tiene problemas de espalda. Yo me encargo. Luis se quedó sorprendido y miró a su padre con preocupación. ¿Qué te pasa? Su madre respondió por él, no es nada, solo es una lesión lumbar. Basta con poner una tirita. Su padre bromeó, ahora ya no puedo darte una paliza. No te descontroles. Claro que no. Luis se levantó de un salto y corrió hacia la cocina, aprovechando para secarse las 2 lágrimas que se le escaparon. Era difícil de describir. El envejecimiento repentino de sus padres era más doloroso que recibir 10 palizas con el cinturón. Después de cerrar la puerta corredera de la cocina, Javier se volvió y le dio una mirada a Luis. Sal y espera afuera. El humo de la cocina es molesto. Luis se frotó la nariz y se acercó a ver la olla. ¿Sabes cocinar? Javier no paró de trabajar. Estoy haciendo cochinita pibil y pescado a la veracruzana. ¿No te gustan? El extractor de humo rugía. Luis miraba a este hombre tan doméstico y atento y se sintió un poco extraño. ¿Era este el mismo chico frío que me había evitado y cambiado de mesa en la tarde? ¿Javier había sido poseído? ¿Javi? Javier. ¿Señor Sánchez? El apodo que solía usar ahora le pareció impolítico. Los compañeros de 10 años después eran 10 años mayores que él. No importaba cómo lo llamara, siempre se sentía raro. Así que preguntó directamente, ¿cómo te llamo normalmente? Me llamas, esposo, punto. No debería haber preguntado directamente. Javier sonrió, con los ojos en forma de media luna. Era evidente que le gustaba bromear con él.
Llámame por mi nombre. Javier cogió un trozo de cochinita pibil, lo sopló y se lo metió en la boca. Prueba el sabor. Luis se sentía incómodo para enfadarse después de comer algo que él le había dado. No podía negar que esta persona tenía buenas habilidades para cocinar. Luis preguntó con timidez, ¿me conquistaste porque sabes cocinar lo que me gusta? Javier echó los filetes de pescado en la olla. No. Luis, fue tú quien me courtí. ¿Qué? ¿Cómo era posible? Javier sacó el móvil y dio un golpe definitivo. Es verdad. Tengo grabación como prueba. Con la puerta de la cocina como cobertura, Luis se acercó el oído al altavoz del móvil. Javier preguntó repentinamente, ¿eres mayor de edad? Luis asintió, sin entender, cumplí 18 años el mes pasado. Está bien. Javier pulsó el botón de reproducción. Una larga introducción con un sonido parecido a un porno comenzó. No, no pares. ¿Te gusta? Sí. ¿A quién? Javier. Luego, se escuchó una risita, seguido de un ruido fuerte y el llanto descontrolado de un chico. Javier. Javier, no me dejes. La grabación de 20 minutos terminó. Luis se puso rojo como un camarón. Javier guardó el móvil y le dio un golpe en la frente. ¿Es un poco demasiado avanzado para ti a esta edad? Luis se sintió avergonzado y sorprendido. Salió de la cocina y se comió 2 grandes platos de arroz con un cuenco enorme. ¿En el futuro soy tan atrevido? Después de comer la cena y bañarse, sucedió algo aún más embarazoso. La casa de Luis tenía 2 dormitorios. Uno era de sus padres y el otro era suyo. Entonces, la pregunta era, ¿dónde dormiría Javier? La escena de anoche, en la que Javier me abrazaba y me besaba sin parar, estaba todavía viva en su memoria. Y luego había escuchado esa grabación tan explosiva. No podía soportar estar en la misma habitación con él. Estaba tan molesto que se arañaba el suelo con los dedos del pie, deseando crear un cuarto para él inmediatamente. Afortunadamente, Javier era comprensivo y cogió las llaves del coche, listo para marcharse. Luis lo acompañó hasta la puerta, ¿vas a casa? Javier, sí, me voy al apartamento de novios. El apartamento de novios. Luis se quedó boquiabierto, apoyado en la puerta. Javier no pudo evitar reírse y le pinchó la cara. Luis, ¿eres tan inocente a los 18 años? Luis cerró la puerta con un estallido. ¡Qué insoportable! ¿Cómo se ha vuelto tan malvado en 10 años? Luis se volvió a la habitación con los zapatos descalzos. Al abrir la puerta, la foto de bodas en la cabecera de la cama era muy llamativa. Apagó la luz inmediatamente. No veo, no veo, no veo. Al despertar por la mañana, volvió a estar en el pasado, hace 10 años. Luis salió bostezando y, sorprendido, vio que su padre tenía el cabello negro y brillante y la espalda recta. Pero tenía una expresión seria. Su padre dejó el teléfono y dijo con voz grave, Luis, tu profesor tutor me ha llamado de nuevo. Luis se quedó un momento pensando y luego recordó los 10 puntos que Javier le había quitado con enfado. Salió corriendo. Por lo menos, había comido mucho anoche. Podía pasar un día sin comer. Hablaron demasiado pronto. Después de 2 clases, Luis tenía el estómago pegado a la espalda. Se volvió y vio que su compañero de mesa había vuelto. El Javier de la época del bachillerato era altivo. Con la cabeza baja, los labios apretados, se dedicaba a hacer los deberes y no lo miraba ni una vez. Y luego pensó en la grabación de 20 minutos. ¡Qué extraño! Incluso sentía que Javier era una persona con trastorno psicológico. Javier, ¿sabes cocinar? Luis le dio un toque en el brazo. Javier tensó los músculos de forma exagerada, como una esposa tímida que había sido abusada, y siguió escribiendo sin prestar atención a él. Tan pronto como lo veía, Luis recordaba el delicioso arroz. Le dio otro toque. ¿No sabes hacer cochinita pibil y pescado a la veracruzana? Javier frunció el ceño y levantó la vista. Vio una leve saliva en los labios de Luis. Su expresión era indescriptible, pero su Adam's Apple se movió involuntariamente y también tragó saliva. ¿Te gusta comerlos? Luis asintió con vehemencia. Javier vaciló un rato y dijo con orgullo, por supuesto que sí. ¿No es solo ponerlos sobre el fuego y luego en el agua? Es muy fácil. Luis se quedó en silencio. Hermano, ¿se debe poner el huevo primero o la pasta para hacer el instant noodles? Javier pensó un momento y dijo con seriedad, al mismo tiempo. ¡Qué tontería! Ni siquiera sabía hacer los fideos instantáneos, ¿qué mentira estaba contando?
Luis sospechó seriamente que este tipo había sacado un certificado de cuidador doméstico en secreto y solo se había vuelto tan servicial 10 años después. Javier se sintió humillado al ser descubierto. Se enfadó y volvió a querer cambiar de mesa. Luis lo detuvo, sé más maduro. Pídeme disculpas y no me enfadaré. Javier abrió los ojos desmesuradamente, incrédulo. Luis, estás interrumpiendo mi estudio y me pides disculpas. Es insensato. Se fue a un rincón muy lejano de él y no volvió a hablar con él durante todo el día. Ay. Estaba cansado. Por la noche, al volver a casa, el Javier adulto quería llevarlo a una recepción comercial. Luis se sintió aún más cansado. Él lo convenció, el tiempo y el espacio se han desordenado, pero el negocio debe continuar. Es difícil emprender un negocio. Te pido ayuda, chico Luis. Luis tenía miedo de arruinar todo. ¿Qué está haciendo el yo de 10 años después? Probablemente esté en otro universo. El tiempo en el colegio siempre era el de hace 10 años, mientras que en su casa, el día era del pasado y la noche era del futuro. ¡Qué desorden! Luis suspiró, bueno. Javier le acarició la cabeza, no te preocupes. Te cuidaré. Por un momento, Luis pensó que tener una relación con alguien mayor no era tan mala idea. Pero pronto, en la recepción, abandonó esta idea. Javier le puso un traje elegante y lo arregló con esmero. Pero con su expresión insegura y los movimientos incómodos, se veía extraño. Afortunadamente, la gente en la recepción estaba ocupada en socializar, saludar y entregar tarjetas de visita, y nadie lo miraba fijamente. Luis saludó a la gente con Javier y luego, con la excusa de tener hipoglucemia y mareos, se fue a la zona de descanso a comer pastelitos. En el salón, la música era suave y los candelabros brillaban. Luis miraba desde lejos la espalda de Javier. Él era alto y esguil, con la espalda recta, charlando con los ejecutivos con naturalidad. Hoy se enteró de que, en el futuro, Javier era un joven talentoso que había regresado de estudiar en el extranjero. A una edad temprana, se había convertido en el circuito de una empresa del Fortune 500. Pero para acompañarlo en el emprendimiento, había abandonado un trabajo decente con un buen salario y se había quedado con él, luchando juntos. ¡Ay! ¿Qué hice para merecerlo? Recordando su última calificación de examen y las palabras de Javier, el estudiante de bachillerato, que le había dicho que lo estaba distrayendo, se sintió triste. Era demasiado malo y siempre lo estaba distrayendo. En el camino de regreso, Luis estaba triste en el coche. Javier se preocupó, ¿por qué estás triste? ¿Estás demasiado cansado? Lo siento. Te has pasado el día en el colegio y te he obligado a venir a este evento. Es mi culpa. Luis negó con la cabeza. Javier, dime una cosa. ¿Cómo me fue en el examen de la universidad? Javier se detuvo un momento y dijo con suavidad, no fue muy bien. Luis se preparó psicológicamente. Dime la verdad. Puedo soportarlo. Pero la verdad resultó ser así. Antes del examen de la universidad, faltaste a clase para divertirte. Temo que te pillaran los maestros, así que te precipitaste y caíste del muro, rompiéndote el brazo derecho. En el examen, solo podías escribir con la mano izquierda. Te pedimos que repitieras el año, pero te negaron. Tus padres tuvieron que sacar todo el dinero y mandarte a estudiar al extranjero para mejorar tu nivel. ¡Qué horrible! ¿Soy tan malo? Al ver que Luis estaba lleno de remordimientos, Javier le acarició la cabeza. No importa. Después, te despertaste y cambiaste. Has hecho bien. Luis dijo con voz baja, ¿es por ahorrar dinero para mandarme al extranjero que mi padre tiene problemas de espalda? Javier no respondió, pero Luis lo adivinó. Su padre era diseñador y estaba siempre sentado, trabajando. Si tomaba más trabajos extra, su espalda no resistiría. Y las canas de su madre también mostraban que se había preocupado mucho. Luis suspiró profundamente. Mañana voy a solicitar alojamiento en el colegio. Me esforzaré durante un tiempo y al menos me matriculo en una universidad. No quería crear problemas y quería que sus padres se preocuparan menos. Javier sonrió. Si tienes preguntas, pregúntale a mí de hace 10 años. Luis frunció el labio, el de hace 10 años no me toleraba. ¿Cómo puede querer ayudarme? El coche entró en el garaje subterráneo. Javier soltó el cinturón de seguridad y lo miró con seriedad. Él sí quiere. Se acercó un poco. Sus ojos brillaban. Luis volvió a sentir su ligero aroma. Se sonrojó y bajó la cabeza rápidamente. Moviendo los botones de esmalte, dijo con disimulo.
Después de alojarme en el colegio, no nos veremos. Quizás algún día el tiempo y el espacio se restablezcan. He disfrutado mucho estos 2 días contigo. ¿Tienes algún deseo? Puedo satisfacerlo una vez. Como agradecimiento por el cochinita pibil y el pescado a la veracruzana. Javier sonrió de nuevo. Sus ojos se curvaban como la luna cuando sonreía. Mientras Luis lo miraba, en trance, de repente escuchó que Javier dijo: escríbeme una carta de amor. Una carta de amor de Luis, el estudiante de bachillerato. Sus padres le preguntaron por qué estaba tan sonrojado. Luis dijo que era tímido por naturaleza. Al oír que él quería estudiar con diligencia, sus padres jóvenes ni siquiera se tomaron el desayuno. Querían llevarlo al colegio con tambores y trompetas y encerrarlo allí. Al mediodía, mientras Luis estaba arreglando la cama en el dormitorio, alguien le dio un toque en el hombro. Se volvió. Vio a su compañero de mesa, tan frío, con una caja de comida en la mano. Te he comprado esto. No hay pescado a la veracruzana en la cafetería, pero el cochinita pibil está bastante bueno. Luis se conmovió. El Javier de 10 años después no le había mentido. Este tipo ya estaba enamorado de él hace 10 años, solo que era demasiado orgulloso para admitirlo. Luis se la cogió y le dio una mirada tímida y ruborizada. Gracias. Javier se estremeció y se le erizó la piel. No le respondió. Se levantó rígidamente con 2 termos y salió del dormitorio con un paso extraño. Voy a llenar el agua caliente. Viendo su espalda huyendo, Luis no pudo evitar reírse. Ambos son igual de tímidos. El Javier de 18 años es también muy inocente. Cuando las flores de higo se marchitaron y las de peonía florecieron, el sonido de los grillos anunció la llegada del verano. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la etapa previa al examen de la universidad. Durante este tiempo, Luis se sumergía en los estudios todos los días y consultaba con humildad a Javier. Cuando el contador en el tablero posterior entró en los dígitos individuales, Luis ya no se atrevió a procrastinar. La vida en el bachillerato estaba a punto de terminar y todavía no había hecho lo que le había prometido al Javier de 28 años. Era la primera vez que escribía una carta de amor. Estaba un poco nervioso y también un poco emocionado. En la quietud de la noche, después de apagar la luz, se cubrió la cabeza con una manta delgada y encendió una linterna. Sacó una hoja de papel rosa con aroma de la mochila. Javier, al leer esta carta, es como si te estuviera viendo. Temía dejar manchas en el bonito papel, así que se había esforzado por pensar bien lo que iba a escribir de antemano. Me pregunto si recibirás esta carta en 10 años. Quizás sea mejor que no la recibas, porque algunas de las cosas que escribo me dan vergüenza incluso a mí. Aunque hayamos estado juntos por poco tiempo, ya he comprendido. Tú eres como la brillante luna, mientras que yo soy solo un junco reptante en el barro. Iluminas el cielo nocturno y me haces ver dónde está la luz, haciéndome sentir una gran aspiración. Estoy muy agradecido. Se detuvo, mordisqueó los labios. Esto no se parecía a una carta de amor. Pero algunas frases eran demasiado sentimentales y él no era lo suficientemente atrevido para escribirlas. Puso los auriculares, copió una letra de canción y escribió. Amigo, no hace falta decir más, todo está en la canción. Se puso muy entusiasmado. Sacudía la cabeza y escribía a toda velocidad, sin escuchar que Javier regresaba para hacer la ronda de control de dormitorios y sin darse cuenta de que el profesor tutor estaba detrás de él, mirándolo desde arriba. En la etapa final, había muchos estudiantes que estudiaban hasta tarde. El profesor tutor quería recordarles que no se cansaran demasiado y que se cuidaran. Pero cuando vio el contenido de la carta, sus ojos se llenaron de fuego y se la arrebató. Viejo, sal aquí. El suceso fue tan repentino que Luis se quedó aturdido. Instintivamente, miró a Javier pidiendo ayuda. El profesor tutor se volvió y, al ver al destinatario, se dio un golpe en el pecho, se tomó un respiro profundo y dijo a Javier. Tú también sal. Los dos se pusieron de pie en el pasillo, castigados. El profesor tutor enrolló la carta y le dio golpes en la cabeza a Luis. La semana que viene es el examen de la universidad y todavía tienes tiempo para escribir cartas de amor. Con cada palabra, le daba un golpe. No era muy doloroso, pero era muy humillante. Las puertas de los dormitorios de al lado se abrieron ligeramente y se asomaron algunas cabezas para ver lo que pasaba. Muy bien, mañana todo el mundo sabría que él le había escrito una carta de amor a Javier. Luis se tapó la cabeza y se encogió contra la pared. ¿Sigues escondiéndote? El profesor tutor dijo con enfado, si lo quieres, estudia. En vez de hacer esto, haz algunos exámenes más y saca más puntos. Quizás así puedas entrar en la misma universidad que él.
Al pensar en la diferencia de notas entre Luis y Javier, el profesor tutor cambió bruscamente de tono. ¿O en la misma ciudad? Entonces podrías invitarlo a salir, ver una película, pasear por el parque o ir a la feria. Cualquiera de esas cosas es mejor que escribir esto. Luis levantó el pulgar. Genial. El viejo es más listo. El profesor tutor se quedó sin aliento, furioso. Tú. Mira cómo eres. Bueno, ya que cantabas con tanta entusiasmo, ahora canta esta carta de amor delante del destinatario. Lee lo que hay que leer y canta lo que hay que cantar. Vamos a ver si te atreves a hacerlo de nuevo. Luis se quedó helado y comenzó a llorar. Profesor, ya sé que me equivoqué. Jamás volveré a hacerlo. El profesor tutor sonrió con malicia. Es demasiado tarde. Viendo que no podía evitarlo, Luis le hizo un gesto a Javier. Javier, di algo. Javier estaba de pie, apoyado en la pared, obediente y quieto, con la cabeza en las nubes. En ese momento, finalmente levantó la vista, lo miró y dijo en un tono bajo. También quiero escuchar. Bueno. La vida es corta. Luis se aclaró la garganta y se dispuso a hacerlo, dispuesto a cualquier cosa. En la quietud de la noche, el pasillo del dormitorio era tranquilo y solo se escuchaba la canción vergonzosa de un joven. El viento mueve la ventana y hace sonar las hojas. El sueño vagabundeando, hacia un lugar más lejano. La luna en el cielo muestra medio pie. Y ve a una persona en el suelo que no puede dormir. Los compañeros de clase que estaban escuchando atentamente en los dormitorios cercanos. Efectivamente, esta noche nadie dormirá. Javier estaba tan ruborizado que parecía una estatua griega. La brisa nocturna era fresca y suave, entrando por la ventana al final del pasillo y acariciando el suave cabello de los jóvenes. Luis se pegó a la pared, fingiendo ser un reproductor de música sin sentimientos. La nube cubre la luz y hace que la noche sea más larga. El viento pasa suavemente a través de tu cabello. La noche cierra los ojos y no dice nada. Y yo sé que estás escuchando, ¿cómo te puedo decir? ¿O no? Está llegando el estribillo. Profesor tutor, ¿por qué no dices que pare? Luis abrió un poco los ojos y se encontró mirando a un profesor tutor con los brazos cruzados, disfrutando de la escena. Sigue cantando, tu amado no ha escuchado la versión completa. Luis se sintió tan avergonzado que decidió no importarse y cantó a pleno pulmón. Quiero decir, te amaré un poco más. Siempre estaré a tu lado. Nadie duerma, que la fiesta empiece. Creo que también me amas un poco. Solo que nunca has dado cuenta. De repente, una voz de acompañamiento se unió. Creo que te amaré siempre. Y sé que, tarde o temprano, lo notarás. ¿Qué? Luis levantó la vista y vio a la persona de enfrente con el cuello tieso y el rostro encendido. Javier se volvió para no mirarlo, y con un gesto torpe, cantó el estribillo con él. Profesor tutor. El profesor tutor se enfadó. ¿Basta? ¿Crees que este es un karaoke? Incluso cantáis a dúo. ¿Tenéis tanta energía que no sabéis qué hacer? Pues id a dar 2 vueltas al campo deportivo. Luis se rindió inmediatamente. Profesor, prometo que no volveré a hacerlo. Me centraré en el examen y no dejaré que esto afecte a mi rendimiento. Luego jaló a Javier. Rápido, dile algo. Javier dijo con voz baja, prometo no bajar de 700 puntos. Luis. Sí, eres el mejor. El profesor tutor se mostró satisfecho y le dio otro golpe con la carta. Vete, ya puedes dormir. Sí, profesor. Luis acababa de regresar al dormitorio cuando escuchó a Javier decir. Profesor, ¿me puede devolver la carta de amor? ¡Qué atrevido eres! Viendo a Javier entrar con la carta rosa, Luis se tumbó rápidamente y fingió estar muerto. Javier apretó los labios y lo miró. Su vista se deslizó hacia abajo y vio el chaleco flojo que Luis estaba usando. Luego, se volvió rápidamente, pero su vista lateral no podía evitar mirar de reojo. Luis siguió su vista y se dio cuenta de que estaba tan ruborizado que hasta el pecho estaba rojo. Se envolvió con la ropa y dijo con los ojos desencajados. ¿Qué estás mirando? Javier tragó saliva y apartó la vista. Después del examen de la universidad, algunos compañeros se han reunido para ir a un balneario. ¿Quieres venir? Luis se mostró reservado durante un largo rato y finalmente murmuró. Sí. Nunca hubiera imaginado que el desorden espaciotemporal volviera a ocurrir. En el balneario, mientras Luis se cambiaba de traje de baño, Javier fue acosado. Javier estaba agachado al lado de la piscina, con una expresión tensa.
En la piscina de aguas termales, había una persona con el cuello y el escote exquisitos expuestos sobre el agua. La piel estaba ligeramente sonrojada por el calor de las aguas termales y había gotas finas en la sien. No sabía si eran agua o sudor. Estiró un brazo blanco y tocó la cara de Javier con ternura. Mi esposo de 18 años, qué tierno. ¿Por qué no te hice mío en el bachillerato? Qué lástima. Ven aquí y déjame besarte. Javier retrocedió con firmeza. ¿Tienes que tener más respeto? Yo no soy una persona fácil. La persona en la piscina se rió. Dice eso ahora. Dilo de nuevo en 10 años. No se rindió y agarró el pulgar de Javier para tirarlo al agua. Luis no pudo soportarlo y salió a defenderlo. Atrevido. ¿De dónde vienes, vagabundo? ¿Te atreves a tocar a mi hombre? Se quedó con los ojos desencajados. Se encontró mirando a una cara idéntica a la suya. La única diferencia era que éste tenía un agujero en la oreja izquierda y un diamante que le cegaba el ojo. Dios mío. ¿Seré un soltero millonario en 10 años? El Luis adulto en la piscina silbó. ¿Ya es tuyo? No está mal, hermano. Has sido rápido. Luis se sonrojó. Todavía no. Javier apretó los labios y se volvió, avergonzado. El Luis adulto hizo un gesto para que se acercase y le susurró al oído. Te digo un secreto. Este tipo de Javier es muy tímido en secreto. El amor puro no funciona con él. Tienes que ser más audaz. Su lugar más sensible es. Y su postura favorita es. Y si lo abrazas desde atrás y le besas la oreja, no puede resistir. Luis. El Javier de 28 años entró apresuradamente y cubrió la boca del Luis de 28 años con una mano, desafiado. No te burles. Puedes asustarlos. Luis se quejó, ¿en qué me burlo? Son nosotros mismos. Estoy transmitiendo a mi yo del pasado algunas experiencias para que se dé cuenta más pronto y no te pierda. Durante tantos años. Javier se quedó conmovido y emocionado. Lo siento, te he malinterpretado, cariño. No te enfades. Luis se poutó y Javier se metió en la piscina, abrazándolo y besándolo. Luis de 18 años. Javier de 18 años. Se miraron y con un acuerdo tácito, huyeron de allí. En 10 años, finalmente nos convertimos en la persona que odiábamos cuando éramos jóvenes. Dos tontos. No pudieron disfrutar del balneario. Luis y Javier, como dos patatas asadas, se escondieron en una habitación con aire acondicionado. Javier estaba de espaldas a él, echándole un vistazo de vez en cuando. Bueno. Esta barrera tenía que ser rompida por él. Luis se acercó con el trasero hacia Javier. Entonces, ¿por qué esperar 10 años? Javier se sonrojó y se chocó con él con el trasero. Sí. El día en que recibieron la notificación de admisión a la universidad, el problema del desorden espaciotemporal finalmente se resolvió. Luis y Javier fueron admitidos en la misma ciudad. Javier vino a su casa a jugar. Luis estaba tumbado en la cama y Javier estaba sentado en la alfombra donde el Javier de 28 años fue empujado por él la primera vez. Recordando las palabras del Luis de 28 años, Luis se acercó al oído de Javier sin saber por qué, pero Javier lo agarró de la mano primero. No se atrevía a mirarlo y tenía la mano sudada por la tensión. Luis, seguro que no nos convertiremos en esa clase de personas, ¿verdad? Luis se volvió y miró la pared vacía. Vio vagamente la foto de bodas que alguna vez había colgado allí. Con un impulso, se abalanzó sobre Javier. De hecho, no está mal convertirse en eso. Fin del texto principal. Epílogo 18 y 28, escena corta. Luis de 18 años, tímido, se rascaba los dedos, miraba hacia el cielo. ¿Cuándo aprendiste a cocinar? Javier de 28 años, pelaba una naranja, le daba de comer. Cuando estaba estudiando el máster en el extranjero, volvimos a conocernos. No te gustaba la comida occidental y estabas tan delgado que me daba lástima. Así que alquilamos una casa y vivimos juntos. Compré un libro de recetas y te cociné. Luis de 18 años. Luis de 18 años, eres muy amable. Luis de 28 años, apoyaba la barbilla en la mano, rozaba la pantufla del otro con el dedo del pie. Esposo, mírame. Javier de 18 años, se estaba sentado en postura de meditación. El Bodhisattva Avalokitesvara, cuando profundizó en el Prajna Pramit, vio que las 5 agregaciones son vacías. Luis de 28 años, se acercó, le rodeó el cuello y sopló al oído. Javier, abre los ojos y mírame. No creo que veas nada.
Javier de 18 años, cerró los ojos y habló más rápido. Sariputra, la forma no es diferente de la vaciedad no es diferente de la forma. La forma es la vaciedad es la forma. Las sensaciones, las percepciones, las intenciones y la conciencia también son así. Javier de 28 años, con una mirada profunda, se acercó paso a paso. Entrega la carta de amor que escribió Luis. Javier de 18 años, se acurrucó en el rincón, abrazó el bolsillo. No. Luis de 28 años, comía cacahuetes, miraba la escena. ¿A quién prefieres? Luis de 18 años, pensó seriamente, vaciló. Bueno, el de 18 años es más inocente, pero le gusta discutir conmigo. El de 28 años es más maduro y sabe cuidarme mejor, pero me parece un poco extraño. Si tuviera que elegir, prefiero experimentar estos 10 años con el Javier de 18 años. ¿Y tú? Luis de 28 años, sin dudar. Los niños solo eligen uno. Nosotros, los adultos, queremos a ambos.